Día quiero entrar en la predicación de hoy. Tenemos para hoy soberanía versus gracia. Así que voy a hablar de la soberanía versus la gracia del Señor. Quiero compartir el texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a los romanos. El capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Voy a compartir a partir del 19. Vamos a compartir la escritura. Leemos el texto en el día de hoy en el nombre de Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy amable. Pueden sentarse. Y que hoy hablamos de la soberanía versus la gracia. Hablamos de esa gracia soberana de Dios para salvar por encima de las expectativas de los seres humanos. El amor de Dios es un atributo comunicable que pertenece a la soberanía de Dios y beneficia al ser humano. El amor de Dios como atributo comunicable ha beneficiado al ser humano desde la misma creación. Benefició al ser humano caído, pero no benefició a los ángeles caídos. Ese amor extraordinario de Dios quiso el Señor beneficiar al ser humano que cayó, pero no benefició a los ángeles que cayeron. Hoy vamos a ver la primera parte, el beneficio del ser humano caído. En otra oportunidad, en otra predicación, pudiéramos analizar la causa por la que el Señor no benefició a los ángeles caídos. Pero hoy nos enfocamos en el elemento del beneficio del amor de Dios hacia el ser humano desde la creación. En su soberanía, el Altísimo Señor y Salvador decidió levantar al ser humano después de la catástrofe del pecado. El Señor decidió levantar al ser humano después de haber caído en el pecado. El pecado es una catástrofe. La gente no lo ha visto así y algunos en la iglesia todavía no lo están viendo de esa manera, pero el pecado es una catástrofe. Vivir en pecado es vivir fuera de la gracia del Señor. Y por eso se habla de la caída del hombre. Y no se refiere a un resbalón físico, sino que se refiere justamente a lo que el salmista está diciendo, que guardará tus pies de resbalar, porque va a guardarnos del pecado, va a guardarnos de caer de la gracia. El pecado como tal, tenemos que verlo, como la Escritura nos enseña, es una catástrofe. Caer en pecado bajo cualquier circunstancia es entrar no solamente en una enemistad con Dios, sino que es catastrófico porque daña nuestras vidas, daña nuestra familia y daña nuestra relación con Dios. Es más que lo que se puede expresar de la expresión de la vida de pecado. Entonces el ser humano se deslizó en términos espirituales y cayó de la gracia. Hay gente que todavía viven en catástrofe, viven fuera de la gracia de Dios, pero el amor de Dios aún así sigue fluyendo a su favor.
El amor de Dios tiene tres manifestaciones que ya hemos conversado y ambas están muy ligadas a la salvación y al rescate del ser humano. El primer elemento, que es el que vamos a analizar hoy, es acerca de la gracia, porque vamos a hablar de la gracia soberana, de la soberanía, estamos hablando ya de la soberanía versus la gracia de Dios. El primer elemento del amor de Dios es la gracia, el segundo elemento es la misericordia y el tercer elemento es la paciencia. De manera que el amor de Dios en esas tres expresiones van en beneficio del ser humano caído. ¿Por qué la gracia? Porque es una manera del Señor amar al ser humano sin que el ser humano lo merezca y sin que el ser humano pueda provocar algo. Muchos de nosotros vamos a amar a la gente porque la gente ha provocado algo. Al menos su belleza, para aquellos que se enamoran para tener una relación de pareja o lo que se conoce como el eros, la belleza de alguien, el trato de alguien, provoca en ellos, en cierto sentido, cierto acercamiento, y después que se acercan pueden acoplar, pero Dios nos está amando a nosotros por medio de la gracia sin que nosotros merezcamos eso, porque nosotros estamos lejos de Dios por naturaleza, y quien nos acerca al Padre es Cristo Jesús, y Cristo es la manifestación visible de la gracia de Dios. O sea que fue por su propia gracia que fuimos alcanzados. Y la misericordia tiene que ver con la compasión que Dios tiene hacia el ser humano que está involucrado en alguna condición pecaminosa. Dios se apiada de él. Aún en la vida que la persona está viviendo, Dios tiene compasión. Y eso es misericordia. Y la paciencia, porque el Señor no destruye al ser humano en su condición de pecado, porque los ama, sino que deja al ser humano dándole una oportunidad para que el ser humano se arrepienta. Eso comparativamente es como, y hablo con las madres aquí, que tienen un hijo y que el hijo se ha portado mal y van a someter a su hijo a cierto proceso disciplinario. Y entonces, en vez de someterlo a esos procesos disciplinarios como castigo, le dan una oportunidad para ver si esa persona se arrepiente, a ver si su hijo le pide perdón. Y así obra la paciencia del Señor. El Señor no mata al pecador en su condición de pecado, sino que por su amor le da una oportunidad a ver si se arrepiente para ser salvo. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Así que ambas manifestaciones del amor de Dios están ligadas a beneficiar por medio de la salvación al ser humano. Están ligadas a varios elementos. Número uno, al rescate, a la redención, a la restauración y a la salvación del ser humano. Cada una de esas manifestaciones del amor de Dios están ligadas a estos elementos que comentamos en esta mañana. Al rescate, porque el ser humano cuando está en pecado necesita ser rescatado, como cuando alguien cae en un hoyo. Vi en estos días una gran expresión de misericordia. Hay lo que se llama el lodo cenagoso. De hecho, la Escritura habla de eso. Es un lodo donde la gente cae y cada momento se va hundiendo más y más y más y más. Así es el pecado. Y observé cómo unas personas que estaban paseando en el bosque se encontraron con un impala que había caído en un lodo cenagoso. Y ella se hundía y solamente le quedaba la cabeza. Y decidieron meter a un hombre a sacarla. Y amarraron a ese hombre para que pueda meterse en el lodo cenagoso e ir a rescatar al impala. Y yo me quedé observando, digo yo, wow, ¿sería yo capaz de hacer eso? Pero encima de eso, no la mataron para comérsela, sino que la dejaron libre. Fueron con agua, la lavaron y la dejaron libre. Es increíble ver fenómenos y comportamiento del ser humano que es extraordinario. Y yo digo, es verdad, no todo está perdido. Y hay gente que aunque no lo vemos, no lo estamos viendo nosotros, fluye la gracia y el amor de Dios en favor hasta de los animales. Entonces observe, es como que nosotros estábamos
en ese lodo cenagoso que cada vez nos hundíamos más y más y más. Y alguien decidió irnos a rescatar. Para rescatarnos tenía que meterse en el lodo cenagoso. De ahí que hay una expresión que Jesús dice estando en la cruz, que le dice: Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? O sea, todo esa responsabilidad de haberse metido en el lodo para sacar al ser humano y renunciar inclusive a los privilegios del cielo y a la inmunidad del cielo y a la autoridad que estaba en él para hacerse como uno de nosotros y podernos rescatar. Nosotros necesitamos, por medio de la gracia, ser rescatados. No hay otra forma de acercarnos a Dios que no sea por medio del rescate, de la redención. Porque en el amor de Dios nos dio a Jesús para que nos redima. Porque en Adán fracasamos y pasamos a otra administración, a otro gobierno. Y el infierno era quien gobernaba el mundo y nosotros estamos bajo ese gobierno. Entonces necesitaba que alguien pagara por nosotros. Y hay gente que son menospreciados en la sociedad, son menospreciados inclusive en la empresa donde trabajan, o son menospreciados por sus padres inclusive, que lo han rechazado. He escuchado un testimonio de 1000 y una persona que sobrevivieron, lo dejaron en una caja, lo dejaron en un baño, lo abandonaron en algún sitio, lo dejaron solo y lo rescataron. Y están viviendo y son productivos. El Señor ha pagado un precio alto por nosotros. Y eso me da dignidad a mí. Saber que Cristo pagó un precio por mí. Derramó su sangre. Se sacrificó para que la gracia me alcanzara por medio de su sacrificio. Bendito es el nombre del Señor. Y de esa manera fuimos comprados. Comprado fuiste por precio, pero a precio de sangre. Restauración. Porque la gracia viene a restaurar. Dios en su soberanía ha decidido restaurar el ser humano que cayó en Adán. Restaurarlo. ¿Qué es lo que hace? ¿Que lo rescata para qué? ¿Para destruirlo? No. La canción dice: si hasta aquí Él nos trajo, no nos dejará. Propósito en todo tiene Dios. Dios no nos ha traído aquí para abandonarnos, no es verdad, sino para limpiarnos, para estar con nosotros. Y cual fuere la situación del mundo, nosotros le pertenecemos a Dios y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Y entonces Él quiere restaurar. ¿Restaurar qué cosa? La imagen de Dios que Adán perdió cuando pecó. Por la gracia, esa imagen es restaurada en nosotros. Volvemos a ser como era Adán antes de pecar, en el sentido de la relación con Dios. Que Dios se acerca a nosotros, que nos habla, que nosotros podemos hablar con Él, que podemos hacer reuniones con el Señor, como lo hacía Adán, por medio de la oración. Esa es una dignidad que ha sido restaurada por medio de la gracia en Cristo. Y para darnos la salvación, que en sentido general, todas esas expresiones están ligadas a la salvación. ¿Nos ha salvado de qué? Nos ha salvado del pecado, nos ha salvado del infierno, nos ha salvado de vivir en la tierra, lejos de Dios y caer en situaciones difíciles. Nos ha salvado de tantas cosas que ni siquiera se pueden enumerar, porque hay cosas que nosotros sabemos que Dios nos está guardando, pero hay cosas que ni siquiera sabemos que Él nos está guardando. Porque esta salvación no solamente implica en términos de gracia un concepto espiritual, sino que desde ya nosotros estamos viviendo en la gracia, por ende estamos viviendo en la salvación. Ya hemos sido salvos por Cristo. Lo que pasa es que no se ha presentado todavía la redención del cuerpo físico, porque lo que hizo Cristo por medio de la gracia fue la redención del cuerpo espiritual, y el cuerpo físico ya en un momento sería transformado cuando suene la trompeta, la que estamos esperando y que no deberíamos dejar de esperarla, porque si dejamos de esperar al Señor, perdemos la mirada de Cristo y entramos en una crisis que nos puede llevar a la catástrofe. Así que nosotros estamos esperando que se complete la obra en nosotros definitivamente, para que esa naturaleza humana caída sea totalmente transformada y que ya
se perfecciona totalmente nuestro ser espiritual y físico y entramos en otra dimensión para estar ya para siempre con el Señor. El Señor desde la creación misma hizo o llamó a aquellos periodos en el mundo lo que se llaman las dispensaciones, donde Él demuestra su amor para el ser humano y se le ha llamado a esos periodos las dispensaciones, con el propósito de amar, de demostrar el amor hacia la raza humana. No solamente al ser humano caído, sino que desde antes de Adán caer, ya el amor de Dios se había manifestado a favor cuando el Señor lo pone por gracia en el Edén, para que Él administrara, disfrutara, viviera allí y pudiera servir al Señor desde ese lugar con todas las facilidades. Ese ha sido el deseo de Dios, de bendecir al ser humano desde su creación para que le sirva y viva para Él y pueda adorarlo y pueda reconocer su grandeza. Por eso cuando crea Adán, creó ese periodo que se ha llamado la inocencia. No porque Adán fuera inocente en términos de la capacidad extraordinaria que fue creado y de madurez, sino que era inocente con relación al pecado. Es como cuando usted no ha desarrollado el sentido térmico y usted no sabe, usted ha vivido todo el tiempo en el calor, pero usted no sabe lo que es el frío. Para usted poder saber lo que es el calor, usted tiene que saber lo que es el frío. Por eso era inocente en cuanto al conocimiento para establecer diferencia entre el bien y del mal. Ese es el concepto. Pero Adán era un hombre maduro, creado por Dios, con todo conocimiento, y usted lo puede observar leyendo la creación, el Génesis, cómo él gobernaba el Edén y cómo dirigía a los animales y le puso nombre. Inclusive fue capaz de reconocer a Eva como un ser igual a él, pero diferente a él. Y por eso le llama varona, porque se dio cuenta que era igual que él, pero a la vez era diferente. Tenía ciertas similitudes y cierta diferencia. O sea que se le llamó la inocencia justamente porque en ese periodo Adán no conocía, no establecía la diferencia entre el bien y el mal. Y él solo conocía el bien. Si tú solo conoces el bien, entonces no tiene el conocimiento general porque necesita también conocer el mal. Y cuando él pecó, ya dejó de ser inocente porque descubrió el conocimiento del mal porque solo conocía el bien. Y se llama justamente el fruto del conocimiento, la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y se explica de la misma manera que usted no sabe lo que es frío y calor si solo conoce uno de los dos. Al final el frío quema tanto como el calor, pero usted comienza a ver la diferencia cuando por medio del sentido térmico. También existe lo que se denominó la dispensación de la conciencia, que es el periodo muy interesante que inicia con la caída del hombre. Entró en una nueva etapa donde se desarrolló en el ser humano, en el corazón, se desarrolló la facultad que se conoce como la conciencia, que le dice a los individuos lo que es correcto y que ya el ser humano es responsable de sus propios actos. Aun cuando no conoce a Dios y no sirve a Dios, hay alguien que está dentro de él, que se desarrolló a partir de la caída de Adán, que le dice lo que es correcto. Y cada uno de nosotros sabe lo que es correcto a partir del pecado de Adán. Claro, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios para desarrollar el sentido espiritual, el conocimiento de los principios del reino de Dios, ser transformado por medio de la gracia, porque yo hablo hoy de una gracia transformadora, porque la gracia transformadora en esencia, y ese es un tema que vamos a trabajar en una de estas predicaciones, la idea es que luego surge el gobierno humano, luego sigue la época patriarcal, sigue la ley, y luego entonces entra en la gracia perfecta, pero en cada una de esas dispensaciones se manifestó la gracia de Dios. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios entonces en la inocencia? O con la creación del hombre y dándole todos los privilegios. ¿Cómo se abre la gracia de Dios en la conciencia después del hombre haber pecado? En que el Señor le da una oportunidad de ser redimido por medio de Cristo, y es una promesa
que está haciéndole el Señor y le da la oportunidad de no ser destruido, se hace un sacrificio de un animal por el pecado de ellos y ellos salen del huerto, pero Dios le da una oportunidad de vida. Y eso es gracia. Ahora, hay lo que se llama ya la gracia perfecta, que es lo que se conoce como la dispensación de la gracia, que antecede a la dispensación del reino. Pero lo normal, las dispensaciones comienzan con una gracia y terminan con una catástrofe. Cada una de esas dispensaciones inician así. Ya se dan cuenta que inició con el pacto en el Edén, la inocencia, y que termina con la catástrofe del pecado. Y ya saben que la conciencia termina con la catástrofe del diluvio. O sea, todos esos elementos son interesantes para nosotros poder entender lo que es la gracia, el por qué Dios ha creado la gracia. Y la gracia, en esencia, tiene un nuevo pacto, y ese nuevo pacto que aparece en la gracia está renovando el pacto que Adán rompió, que fracasó en Adán. Y entonces se genera un nuevo pacto para restaurar, para restituir al ser humano que fracasó en Adán. O sea que las dispensaciones ambas están muy ligadas, y el Señor, en la gracia perfecta que la trajo Jesús, nos da una gran oportunidad de vida. Lo normal es que cada una de estas dispensaciones inicie con el favor de Dios y que termine con una catástrofe, incluyendo la dispensación de la ley, que comienza con una oportunidad para el pueblo de Israel para que sirva a Dios al final de la patriarcal, entre en una nueva etapa y termina con la catástrofe del sacrificio de Cristo. Ellos sacrificaron a su propio Señor, pero lo sacrificaron porque era la responsabilidad de Cristo venir a la tierra a morir por nuestros pecados, pero ellos no era lo que tenían que sacrificarlo. Debió ser los romanos, pero ellos se unieron con los romanos para sacrificar a su propio Señor. Y ahí concluye la ley e inicia a partir de la resurrección de Cristo de lo que vamos a hablar, o de lo que estamos hablando hoy, de la gracia extraordinaria y perfecta de Dios. El pecado creó la necesidad en el ser humano de la extensión del amor de Dios. Y la gracia es una manifestación de la extensión del amor de Dios hacia el pecador. El que ha caído de la gracia de Dios, el que esté en desobediencia, provoca por la misericordia de Dios que se extienda el amor de Dios hacia él y ellos poder ser alcanzados. Voy a analizar con ustedes el texto bíblico para entrar ya en materia en esta predicación que inicio hoy. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y estoy en Romanos 5:17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciéndole a los romanos cuál es la dinámica y en qué consiste la dinámica. De que de la misma manera que por un solo hombre, y se está refiriendo a Adán, y algunos se van a preguntar por qué no está mencionando a Eva, porque Dios ve a Adán y a Eva como uno solo y ve al varón como el cabeza y como el responsable de todo lo que pasó, independientemente de que entró por Eva. Es el responsable de todo lo que ha pasado y de todo lo que pueda suceder en la familia. El hombre es el responsable, el cabeza. Aun cuando el pecado pudiera entrar por la mujer, como en el caso de Eva, el responsable de la familia es el cabeza. Y entonces, de la misma manera que entró por Adán, entró la muerte. Y la muerte, bíblicamente hablando, se está refiriendo a la separación. Y en Adán entraron dos muertes. Entró la muerte espiritual primero, donde el ser humano se separó de Dios, comenzó a vivir de acuerdo a sus propios deseos, hacer cosas que dañan su relación con Dios, su propia vida y la vida de su familia. Y en eso consiste el pecado. Hay gente que no han entendido el principio y por eso creen que Dios está prohibiendo cosas. Dios no está prohibiéndote cosas. Dios lo que quiere es que tú vivas bien, que tenga una buena relación con Él y que tenga una buena relación con tu familia. Y el pecado justamente viene a dañar en esas tres áreas. Y no es que Dios quiere prohibir. Dios lo que quiere es que tú vivas. Y entonces en Adán, ya caímos en Adán. Y recibimos la muerte.
la muerte espiritual y la muerte física. Ambas muertes. Nacemos con la muerte espiritual, nacemos separados de Dios. Nacemos en una condición espiritual caída. Y por eso el salmista está diciendo, en pecado me concibió mi madre. No necesariamente porque haya sido una relación pecaminosa, no necesariamente, sino porque la naturaleza que heredamos de Adán, lo que se conoce como el pecado original, lo traemos nosotros desde que somos embrión. Inmediatamente caemos en el vientre, ya venimos con esa naturaleza. O sea que hay una muerte espiritual. Y la muerte física, ya saben que es cuando el cuerpo espiritual, ese yo interior, como la gente conoce normalmente, ese ser espiritual compuesto por espíritu, alma, corazón, emociones, intelecto, mente y todo eso, es todo un ser, se separa de este cuerpo físico, y el cuerpo físico, como está sujeto a leyes físicas, ya no puede actuar porque el cuerpo espiritual que lo hace tener vida se va. Ambas muertes nos la dio Adán por causa de su pecado. El pecado hoy sigue estableciendo la muerte espiritual. Sigue el pecado original y el pecado actual, que es el que cometemos a partir que tenemos uso de razón. Ese pecado sigue trayendo muerte espiritual en la vida de la gente. Y nosotros, aun cuando hemos recibido la gracia salvadora en Cristo Jesús, también tenemos una condición que es la de la muerte física, que pudiera visitarnos en cualquier momento, aun cuando hemos sido salvos y libres de la muerte. O sea que hay posibilidad de que cualquier ser humano, aún sirviendo a Dios, en un momento tenga que despedirse del mundo físico. Ahora, esa persona ya pasó de muerte a vida, porque esa es una parte que trabaja la gracia en Cristo. Y es que nosotros, como dice la segunda parte del texto, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. O sea, de la misma manera que en Adán reina la muerte por causa del pecado, en ese mismo sentido, en Cristo reina la vida. O sea que cuando recibimos la gracia salvadora en Cristo, nosotros tenemos vida. Y a eso se le llama vida eterna, vida abundante. La vida eterna no quiere decir que físicamente no muramos, sino que no hay ningún lugar que pueda atormentarnos, ni en la vida física, ni más allá de la vida física, sino que vamos a un lugar donde está Dios y donde vamos a permanecer en vida, aun cuando físicamente no pudiéramos permanecer en el mundo. Porque por causa del pecado de Adán, la muerte física y la muerte espiritual la hereda el ser humano. Los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia, por medio de la gracia, nosotros recibimos también la justicia. Y justamente en el capítulo 5, al inicio, está hablando de la justificación por la gracia. Porque la justificación es un término judicial que se aplica a las personas que son declaradas libres de culpas. Y entonces nosotros somos alcanzados no por mérito nuestro, ni por obra de nosotros, sino porque sobre Cristo cayó todo el peso de la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar por el ser humano. Para que nosotros tengamos hoy la gracia salvadora, Cristo se entregó por nuestros pecados. Y sobre él cayó todo el peso del pecado del ser humano, todo el peso de la justicia de Dios. Por eso ninguno de nosotros por nuestros méritos podemos obrar en justicia. Y entonces la gracia está muy ligada a la justicia por eso. Por eso es que la convicción que da el Espíritu Santo a los seres humanos para que puedan entender la revelación de Cristo, se habla de la justicia. Porque sobre Cristo cayó todo el peso de la justicia de Dios. Y para que alguien pueda arrepentirse, reconocer su condición de pecado, reconciliarse con Dios, primero tiene que reconocer que es prófugo de la justicia de Dios y que hay alguien que ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Y eso fue Cristo el Señor. Y por eso es que cuando hablamos de la obra de convicción, en los elementos que habla de que el Espíritu nos convence está ese, el de la justicia, justamente por eso. Porque la gracia está acompañada de la justicia y de la justificación, porque el Señor ha llenado las expectativas de la justicia de Dios al ir y sacrificarse por nosotros. Y todo el peso de nuestros pecados fue sobre Él.
Por eso es que en su resurrección establece una nueva dispensación, un nuevo periodo que habla de la gracia y que yo le llamo hoy la gracia perfecta. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esto es más fácil de entenderlo ahora que ya se lo acabo de explicar. Seguimos en el texto. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y es que el pecado de Adán nos trajo condenación. Estábamos condenados producto de la herencia del pecado que recibimos de Adán. Ya hemos sido condenados. Por eso es que el texto bíblico, cuando habla del rescate del ser humano, dice que el Señor no vino al mundo para condenar al mundo. ¿Pero por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. Lógica bíblica. Todos nosotros estábamos condenados. Teníamos sobre nosotros la condenación por causa del pecado de Adán y por causa del pecado actual en la que nosotros nos comenzamos a envolver cuando tuvimos uso de razón. Ya teníamos la condenación. Dice, Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Y ahí está la confusión que tiene el que no conoce a Dios, que está diciendo que nosotros no creemos una cosa, que no creemos otra cosa. No se trata de lo que yo creo, sino de lo que la Biblia dice. El ser humano totalmente está condenado por el pecado. No tiene libertad para entrar donde está Dios. Y por eso que el texto dice que no vino al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, vino para salvarlo. Y ese es el principio que ni la iglesia lo ha entendido. Aleluya. Ni nosotros como iglesia lo hemos entendido. Que Cristo no vino para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo. Ya el mundo entero está condenado. Ahora el ser humano es salvo en Cristo. Y nosotros, antes de nacer, ya Cristo había hecho un sacrificio por nosotros. Y digo nosotros porque antes de Cristo venir, no era así, pero a partir del sacrificio de Cristo, todo el que tiene la oportunidad de ver la luz, de nacer, ya ha sido salvo por medio de la gracia y del sacrificio de Cristo. Lo único que tiene que hacer el ser humano es aceptar esa gracia. Aleluya. Aleluya. Y será salvo no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y eso es lo que está estableciendo el apóstol Pablo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Por la justicia de uno, porque sobre Cristo cayó todo el peso de la justicia de Dios. Y en Él somos justificados, somos declarados libres de culpa. En Adán soy culpable, en Cristo soy justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es solo porque Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios. Y como Él llenó las expectativas de la justicia de Dios, hoy, si tú recibes la gracia salvadora, tú vas a ser perdonado y vas a ser justificado. Y ya tú no vas a ser prófugo de la justicia de Dios. Y tu condición de pecado, de enemistad contigo, con Dios y con tus semejantes, ya va a desaparecer. Porque en Cristo somos nuevas personas. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo. Por eso que la Escritura está diciendo que Cristo es el postrer Adán. Porque vino con la misma naturaleza de Adán a vencer a quien ha vencido a Adán. Satanás y el infierno vencieron a Adán al engañarlo, hacerle una propuesta con medias verdades a Eva y decirle que si comían del fruto iban a ser semejante a Dios. Y entraron, fueron tentados, porque ¿quién no va a querer ser igual a Dios? Le mintió Satanás al decirle eso. Porque la media verdad es que iban a ser como el Señor, conociendo el bien y del mal, pero no iban a ser todopoderoso como el Señor. Y entonces ahí vino el fracaso de Adán, pero en Cristo todas las cosas son diferentes. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y esto aquí, desobediencia, porque el pecado es una desobediencia a Dios,
porque no obedecieron. Y los hijos de Dios, la gente que está en las iglesias que no obedece, igualmente es desobediente, es pecador. Está violando los principios y la norma, la regla que el Señor ha establecido. Hay gente que no quiere someterse a regla. Inclusive quieren disfrutar de la gracia y quieren gozar de privilegios en la iglesia local, pero no quieren someterse a la obediencia a Cristo. Y el sometimiento a la obediencia a Cristo es voluntario, es de corazón. Y eso es lo que el Señor ha querido, que el ser humano voluntariamente se someta a Él. Y cuando recibe esa gracia por medio de Cristo, por eso es justificado, conforme dice el texto anterior. Fueron constituidos pecadores, así también, porque la desobediencia es lo que trae es el pecado. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo. Entonces, muchos, no habla de la totalidad de la raza humana y no quiere decir que el sacrificio de Cristo no sea general, sino que no toda la gente recibe la gracia, que no toda la gente se baja ante la gracia, que no todas las personas están dispuestas a que sus pecados sean perdonados, ser justificados. No todos están dispuestos a obedecer lo que la palabra dice. Y entonces él habla de muchos, y esos muchos, ahí estamos nosotros, ahí entramos nosotros en esa gracia. Fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, porque Cristo fue obediente y su obediencia se manifestó en su sacrificio. Y justamente cuando va a orar al monte, su oración es precisa. Padre, ¿puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba? ¿Hay otra manera de que yo pueda cumplir el compromiso que hablamos? Su petición fue denegada. Tenía que pasar por el proceso que como al principio se había acordado, y él fue obediente. Y murió, y no murió como mueren las demás personas, sino que murió en la cruz, que es una señal de maldición. Llevó la maldición de mis pecados sobre él, llevó la maldición de tus pecados. Y la gracia nos ha alcanzado con el propósito de que tengamos una vida diferente. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aunque algunos no están interpretando el texto como aparece la expresión, sino que tienen la idea de que la ley vino para que la gente pecase, no fue eso. Para explicar ese concepto hay que analizarlo desde el punto de vista de la psicología. Los psicólogos, los expertos en ciencia en el área de la psicología están planteando lo que se llama la proyección. La proyección se da cuando usted mira a alguien y usted cree que esa persona es como usted. Eso se parece como cuando a su casa va un muchacho enamorado de su hija. Y usted mira y dice, ese muchacho tiene 22 años. Cuando yo tenía 22 años yo era un enamorón. Y yo no tenía ningún compromiso con ninguna mujer. Cuando va ese muchacho, usted se proyecta en él y usted dice, oiga, váyase de mi casa. Porque se proyectó en esa persona. Y en términos prácticos es cuando su imagen, la suya, usted se proyecta cuando mira el espejo. Usted proyecta su imagen en el espejo. Lo que se está viendo, aunque algunos se miran en el espejo, como diría el poeta, para ver si todavía están ahí. Pero cuando usted se mira en el espejo, su imagen es la que se proyecta. Y entonces Pablo está hablando de la ley en ese sentido, que la ley nos permitió a nosotros conocer lo que es pecado, porque la ley nos dio el conocimiento de pecado. A eso que se está refiriendo. No fue para que el pecado abunde, sino porque cuando nos miramos en el espejo vimos lo que éramos nosotros. La ley vino a decirle al ser humano, esto es pecado, esto no agrada a Dios. Y entonces el ser humano se dio cuenta que tenía abundancia de pecado. Y el apóstol Pablo se está refiriendo a esa abundancia de pecado que le permite la ley conocer al ser humano. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es lo interesante de la gracia perfecta. Que la gracia de Dios tiene un traje a la medida. El día que la iglesia entienda esto, cambiará su cosmovisión de la vida, del reino de Dios y de los pecadores. Ese concepto. Tiene un traje a la medida. Todavía hay creyentes que están pensando, esa persona hizo tal pecado, ¿podrá ser perdonado? ¿Va Dios a perdonar a fulano que hizo tal cosa? ¿O cuál cosa? Aquí está. La gracia tiene un traje a la medida que dependiendo la cantidad de pecado que usted tenga, así lo cubre. El que menos pecado tiene, el traje no necesita tener tanta tela. El que más pecado tiene, el traje necesita más tela.
Porque la gracia le hace un traje a la medida al pescador para que sea salvo, para que nadie se pierda. Y entonces donde hay abundancia de pecado, la gracia sobreabunda. Porque la misericordia de Dios es extraordinaria. Y digo que la iglesia no lo ha entendido porque nosotros cuando predicamos, le predicamos a la gente el evangelio de la condenación y le decimos que van a ser condenados. Es verdad que si no se arrepienten serán condenados. Pero el evangelio de la gracia es diferente. El evangelio de la gracia le dice a la gente cómo salir de su condición de pecado para ser salvo. No le dice lo que le va a pasar solamente si permanece en el pecado. El de la gracia le dice qué tengo que hacer para ser salvo. Y el evangelio de la gracia es la que trae el Espíritu Santo. Por eso le da convicción al ser humano. Y es el que la iglesia debería predicar. No quiere decir que el ser humano no sea condenado. Ya está condenado por causa de su pecado. Y decirle a la gente en la condición que está, ¿trae algún beneficio? Es posible que sí, porque se va a conocer. Pero el beneficio mayor está cuando le decimos a la gente cómo sale de la condición en que está viviendo. Y entonces la gracia tiene un traje a la medida. Cual pecado que tú hayas hecho, hoy es un buen día para que te ponga el traje que te cubre. Porque donde hay mucho pecado, la gracia es abundante, sobreabunda, dependiendo la necesidad de cada pecador. Y ese es el concepto bíblico de la gracia que traemos y es el que la iglesia debería interpretar a favor del pecado, de los pecadores, de la gente que ha caído en desgracia producto del pecado. Y la carta a los Gálatas, que es una carta que hemos estado analizando en la escuela bíblica, en la casa, a la escuela bíblica hemos estado analizando en los últimos meses la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y ahí en el capítulo 2, el versículo 18, el texto nos está diciendo lo siguiente. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí de nuevo trae el concepto muerte como separación. Y Pablo está diciendo de la separación de él y la ley, porque ya él no vivía en la ley. Aunque se ha hecho muy difícil que los creyentes hagan la transición de la ley a la gracia. La ley es la ley y fue dada para el pueblo de Israel. Y en la ley hay una parte que tiene que ver con la ley moral, que sí nosotros debemos vivirla. Pero hay una ley ceremonial en la que incluye el quinto mandamiento, que no tiene que ver necesariamente con nosotros. Perdóneme, el cuarto mandamiento, que tiene que ver con lo ceremonial, el cuarto mandamiento. Y la ley moral tiene que ver con nosotros, porque nosotros obedeciendo a Cristo vivimos de acuerdo a esa ley. Pero ya nosotros no somos salvos por la ley, porque no somos salvos por las obras buenas de nosotros, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ya salimos. Pablo habla en su concepto muerto a la ley porque él era judío. Y el concepto aquí es muerto. Él estaba ya separado de la ley. Él había superado la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y ese es el texto que quiero ver con ustedes. Él está planteando que está crucificado juntamente con Cristo y que ya no vive Él. Cuando la gracia nos ha abrazado, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos en este tiempo, lo vivimos en la gracia, permaneciendo en el Hijo de Dios. Así debería ser. Ya no viva más para ti. Ya no vive en una condición de egoísmo, pensando solamente en ti. Necesitas un arrepentimiento verdadero para que tu vida sea transformada y tu cosmovisión sea más universal, no particular, en función de los beneficios personales, individuales. La gracia es mucho más abundante. No deseche la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces además murió Cristo. Si la ley hubiera llenado las expectativas de la justicia de Dios, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a la cruz para establecer la nueva gracia, la gracia perfecta y la dispensación como gracia. Es Cristo quien lo hace porque la ley no llena las expectativas.
de la justicia de Dios. Y algunos creyentes que todavía están en la ley y ahora están imitando cosas de la ley, están trayendo a la iglesia ritos del pueblo de Israel, no han entendido el principio. La ley no llenó las expectativas de la justicia de Dios. Y no somos salvos por la ley, sino somos salvos por el sacrificio de Cristo. No soy salvo por lo que yo pueda hacer. El que yo sea pastor no me garantiza que sea salvo. Soy salvo por Cristo. De la misma manera que Dios no hace acepción de persona, que va a salvar a cualquier pecador. De esa misma manera me ha salvado, te ha salvado a ti. Y no es por tu privilegio ni lo que tú puedas hacer, es por la gracia de Dios, por su amor inmerecido, por su compasión a favor de nosotros. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos como agradecimiento a Dios por habernos alcanzado en su gracia. Pero yo no puedo llenar las expectativas de la justicia de Dios. Tú no puedes llenar las expectativas de la justicia de Dios, porque la condenación está sobre el ser humano caído. Quien llena las expectativas de la justicia de Dios es Cristo. Por eso somos justificados, porque Cristo se ha hecho justicia en Dios. Y Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, le da una enseñanza de la que debemos reflexionar hoy, ya en el ocaso de esta predicación. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Segunda carta al pastor Timoteo 1:9. Y perdónenme que a veces leo el texto y no doy la cita, y después me llaman para preguntarme que le dé la cita. Aleluya. Pero ahí está. Segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y aquí es bueno que hagamos una parada. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que antes de los tiempos y de los siglos, ya la gracia había sido destinada. Por eso la Escritura habla del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el ser humano sea creado, ya Dios había en su soberanía creado la gracia para redimir al ser humano. Y esa gracia implicaba la redención por medio de Cristo Jesús. Y Pablo está hablando al pastor Timoteo y le está dando la enseñanza, le está diciendo lo que realmente ocurrió, que ya estaba antes planificado por Dios. Aleluya. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y Pablo está describiendo su ministerio como parte de la gracia, como un beneficio de la gracia hacia el ser humano. Y eso es importante que lo entendamos. La iglesia está en el corazón de Dios desde antes del sacrificio de Cristo, porque la iglesia es una manifestación de la gracia de Dios en favor de los pecadores. Y si la iglesia no puede hacer el trabajo por el cual ha sido llamada por el Señor, al final no tiene sentido de ser iglesia, porque nosotros somos la manifestación de la gracia de Dios en favor de los pecadores. Dice que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. ¿Y de quién van a escuchar la palabra? De nosotros. Deberían escucharla por medio de nosotros. Que formemos a la gente en el conocimiento de la palabra de Dios para que sean libres, para que se vuelvan a Dios y sus corazones entren en nueva dimensión a partir de la transformación del Espíritu. Voy a concluir hoy esta predicación y le voy a deber el resto, porque nos vemos pronto ahí. La gracia perfecta como dispensación tiene una particularidad que es transformadora. Cuando la gracia ha alcanzado a alguien, usted se da cuenta, porque su vida ha sido transformada. No es lo mismo pertenecer a una congregación y asistir a una iglesia que ser alcanzado por la gracia salvadora. Esa gracia tiene un elemento importante y es que es transformadora por dos puntos importantes. Número uno, por el nuevo pacto. Y segundo, por la presencia del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Ya eso lo veremos en una próxima.
Aleluya. El Espíritu Santo es la garantía de la gracia y del nuevo pacto. Y para poder entrar en ese nuevo pacto necesitamos pasar por la gracia, y el nuevo pacto nos permitirá restaurar por medio del Espíritu Santo la imagen que cayó en Adán cuando él pecó. Porque nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. La semejanza viene dada por los atributos y su imagen por la restauración del Espíritu de Dios, por restaurar la relación de Dios en el ser humano por medio de la transformación, donde Cristo comienza a reflejarse en medio de nosotros. La gracia perfecta está ligada al nuevo pacto, a la restauración de la relación con el Todopoderoso, como respuesta a la caída de Adán y a la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Así que Dios me lo bendiga el día de hoy. Muchas gracias. El Señor complete su obra entre nosotros y nos dé la oportunidad de entrar en esa gracia. Ya más adelante sigo explicándole algunos puntos importantes sobre la gracia.